El mensaje a tiempo. El mensaje a tiempo. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, Biel, Suiza. Visítanos. Basserstraße, 52, Biel, Viena. Días de servicio. Viernes 18:30 horas. Sábado 17 horas. Domingo 10:30 horas. Vamos a entrar rápidamente a la palabra de nuestro Dios. Yo quiero confesarle una cosa que no es fácil, hermano, después de tanto tiempo, porque varias semanas que ya hemos dejado de hablar la palabra de Dios, ¿no? De predicar, pero Dios es bueno, hermano. Amén. Y Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25. Maravilloso el nombre de Jesús. Mateo capítulo 25, desde el versículo, solamente vamos a dar lectura 3 versículos. Dos versículos, el 29 y el 30. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo lo leo, usted me sigue con su vista. Dice así: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Jesús. Amén. La palabra de Dios para esta mañana: sé diligente con lo que Dios te ha dado. Amén. Vamos a orar para que Dios obre en nuestras vidas, nos hable, nos ministre, en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias, Dios amado, una vez más delante de tu presencia. Gracias por esa bendición de llegar aquí a tu casa. Gracias, Padre, por esta libertad. Estamos agradecidos, Señor, porque en otros lugares, Señor amado, no hay esa libertad, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, Señor, este privilegio, esta bendición que tenemos nosotros, Señor. Pero va a llegar la hora, Señor, donde se van a levantar contra tu palabra, contra tu evangelio, Señor, y no podremos alabarte con libertad, Señor. No tendremos esta libertad de correr a tu casa, Señor, porque se van a oponer a tu palabra, Padre. Padre Dios Todopoderoso, ayúdanos a aprovechar este momento, ayúdanos a aprovechar esta libertad, Señor, al máximo, a entregar nuestras vidas, a adorarte, a bendecirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, Señor. Abrirte nuestra alma, Padre, porque tú las conoces y tú estás esperando que nosotros nos abramos delante de tu presencia, para que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, manifestando, ministrando, tocando, redarguyendo, fortaleciendo, Señor, nuestras vidas, Padre, en esta hora a través de tu palabra. Obra de una manera especial, Señor, para la gloria y alabanza de tu nombre. Ruego, Señor, la gracia, la sabiduría, la unción fresca de tu Santo Espíritu, Dios amado, en mi vida, Padre, para tu palabra sea expuesta con libertad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Maravilloso el nombre de Jesús. Decía, hermano, que no es fácil ponerse al frente después del tiempo que uno ha dejado de predicar la palabra de Dios, pero sabemos que Dios es el que obra en medio de nosotros. Es Dios, hermano. Yo sinceramente estoy experimentando muchas cosas dentro de mi vida de parte de Dios y los guardo en mi corazón. Amén.
La palabra de Dios dice, yo recuerdo mucho esta experiencia que María, la madre de Jesús, dice que ella veía las cosas que Jesús estaba haciendo y todo eso lo guardaba en su corazón. Amén, hermano. Quizás yo entiendo personalmente, ella intentaba buscar una explicación, una forma de entender por qué estaba sucediendo, por qué Jesús estaba desarrollándose así de esa forma. Pero todas esas cosas lo guardaba en su corazón. Y Dios no es indiferente, hermano. Dios no está a espaldas de lo que está sucediendo dentro de nuestra vida, dentro de nuestra alma. Porque Dios es un Dios también de manera personal. Él sabe tratar de manera personal. Amén, hermano. Dios se mueve en medio de su pueblo, se manifiesta, comienza a moverse el Espíritu Santo, comenzamos a ver que los hermanos están alabando, adorando a Dios, algo está sucediendo en ese ambiente especial que no podemos dejar de adorar a Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Y eso es bonito, esa experiencia es buena para nosotros, poder experimentar, sentir dentro de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esa experiencia, nuestra alma se está renovando en la presencia de Dios, hermano. Amén. Por eso es importante y es bueno que el pueblo de Dios venga con esa disposición, hermano. Con ese corazón abierto. Ya cuando se levanta, cuando abrimos nuestros ojos, entendemos que yo voy a ir a la casa del Señor y ya me estoy preparando también en mi mente. Amén, hermano. Yo tengo que estar programado ya de decir, Señor, amén. Voy a hacer esto y quiero llegar a tu casa prontamente para adorar a nuestro Dios, hermano. Amén. Entonces, todas esas cosas, Dios también se agrada, hermano. Dios también lo ve. Dios, no creamos, hermano, que Dios no está de espaldas a lo que está sucediendo en nuestra vida privada, en la casa, hermano. No, hermano, Dios lo está viendo. Dios lo está mirando todo. Cuando llega la noche, cuando nos acostamos, cuando estamos en casa, en esa comunión. Amén, hermano. Dios lo está mirando todo. Pero Dios, Él sabe cómo trabajar, repito otra vez, Él sabe cómo trabajar con cada uno de sus hijos, personalmente. Aunque en la iglesia pueda haber centenares y cientos y miles de gente dentro reunidos en esa congregación, pero Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermano. Si Dios tiene cuidado de las aves, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. De los montes, de los lirios, dice que no, nadie se preocupa por ellos. Pero vemos cómo vemos la naturaleza, la belleza de Dios. Amén, hermano. ¿Quién da de comer a los pajarillos? Dios, hermano. ¿Quién da de comer a los animales? Dios. Hay mucha gente que se preocupa por la vida animal. Está preocupado por la vida animal. Es verdad que en nuestro sentimiento como humanos, como seres humanos, nos dolemos que maltraten a los animales. Pero Dios tiene el control de eso. Dios, Él sabe alimentar a los animales. Pero por encima de eso, la gente tiene que preocuparse de venir a la casa del Señor, de buscar a Dios, porque el propósito, la finalidad de todo el mundo, hermano, es que el Evangelio sea propagado por todo el mundo y toda la gente pueda venir a adorar a Dios, hermano. Porque no hay otra finalidad. Nosotros en la palabra encontramos que este mundo tiene un destino. ¿Cuál es el destino? Que se va a destruir. Es la verdad, hermano. No hay otra verdad. Yo pienso, digo, en la humanidad, ¿no? Esa es otra cosa, que a veces la gente cae en la humanidad, en el humanismo, y deja de lado la palabra de Dios.
pero no seas tú pesimista, no seas tú así, hablando de esas cosas de destrucción. No, háblame de cosas bonitas, dice. Gloria a Dios. Háblame de cosas que me va a ir bien. Aleluya. Y yo lo voy a decir. Ahora, escuche. Yo le voy a decir una cosa. La gente que está propagando algo que no es de Dios, esa gente va a dar cuenta a Dios, hermano. Le digo con sinceridad y con temor de Dios. Porque ahora se ha vuelto la humanidad dentro del humanismo, dentro de la iglesia, el buenismo dentro de la iglesia. Y queremos decir a todo el mundo, te va a ir bien, hermanita, te va a ir bien, hermanito, te va a ir bien. Hasta los pecadores le estamos diciendo que le va a ir bien. Están pecando, pero estamos diciendo que va a ir bien. Y la palabra de Dios enseña otra cosa, hermano. Que los que están pecando, si no se arrepienten, ¿en qué van a terminar? Van a terminar mal, hermano. Entonces nosotros no podemos coger, como iglesia, no podemos coger algo que le satisfaga el corazón de la gente, no. Lo que nosotros tenemos que coger es hacer la voluntad de Dios, y la palabra de Dios dice que tienen que arrepentirse de su pecado para que le vaya bien. ¿Qué le dice Dios a Josué? Vayamos rapidito. Maravilloso el nombre de Jesús. Mire lo que le dice Dios mismo a Josué. Santo eres, Señor, aleluya. Maravilloso el nombre de Jesús. El famoso versículo conocido por toda la iglesia. Y que hasta la fecha algunos no lo entienden. Gloria a Jesús. Dice así la palabra de Dios en Josué capítulo 1, el versículo 6. Gloria a Jesús, aleluya. El 5 mejor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén o no. Amén. Gloria a Dios. ¿No? ¿Quién no se goza con esa promesa, con ese versículo, hermano? Amén, aleluya. ¿Nos gozamos o no? Amén. Por ahí no queda la palabra de Dios. Ahí no termina la palabra de Dios. La palabra de Dios continúa y dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a siniestra, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero nosotros, mucha gente dentro de la iglesia, el humanismo dentro de la iglesia solamente se queda en el versículo que le gusta, que trae alegría al corazón, que trae positivismo al corazón, y solamente nos quedamos y nos dicen: wow, qué preciosa promesa de Dios, nadie me podrá hacer frente. Sí, todos los días de mi vida, nadie, porque Jehová estará conmigo, y Dios dice: no te dejaré ni te desampararé. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. No podemos propagar cosas que la palabra de Dios está en contra de la gente que no está haciendo la voluntad de Dios, hermano. Gloria a Jesús. Yo no puedo publicar en mis redes sociales, yo lo voy a decir, hermano. Yo no puedo publicar en mis redes sociales algo que la palabra no está enseñando.
Yo puedo publicar, sí, la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra? En ese libro. La palabra de Dios dice así. Y en Josué dice así. Comienza diciendo, sí, hay una promesa de Dios, que Dios va a estar contigo, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Quedarse sentado, seguir con la vida del mundo, seguir en la vanidad, seguir en el pecado, seguir en la inmundicia. No, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarse y ser valiente. Gloria a Dios. ¿Y qué más le dice? El 7 le dice, para cuidar, mire hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Hermano, la gente que no está haciendo la voluntad de Dios tiene que saber esta palabra de Dios. Tiene que conocer cómo Dios bendice a la gente. Es más, yo me atrevo a decir, a veces se vuelve rutinario, de costumbre. Dios te bendiga a todos, ¿no? Están pecando y estamos diciendo, Dios te bendiga a todos. Dios no puede bendecir a ningún pecador, hermano. Santo eres, Señor. Dios no bendice a ningún pecador. Es más, Dios está airado con esa gente que está pecando. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios no le entiende. El pueblo de Dios desconoce y no sabe cómo Dios está airado con esa gente que está haciendo inmundicia, maldad, abominación. Y la iglesia le está deseando, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, hermano. Es muy diferente decirle que Cristo o que Dios está esperando que tú vengas a Él. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que haga un cambio en su vida, hermano. Señor. Para que obre un milagro en su vida. Amén, hermano. Entonces, la iglesia tiene que conocer esas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente caemos, yo lo voy a repetir otra vez, caemos en el humanismo, en el buenismo dentro de la iglesia. Y nos estamos dejando lo que la palabra de Dios dice con autoridad con aquellos que están haciendo mal, con aquellos que están en un camino de pecado. Amén, hermano. Si Dios mismo, mire hermano, si Dios mismo no pasó la mano a su pueblo, al pueblo de Israel, no le pasó la mano, hermano. Por eso le vino todo lo que le vino, toda la calamidad que le vino, todos los juicios que le vino, todos los reyes de otras naciones vinieron a hacer guerra con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel salió derrotado, avergonzado. Y ahora lo mismo pasa ahora en la iglesia. Que gente que no quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere andar en la palabra de Dios y se ha metido a la corriente del humanismo. Y por eso vemos su vida apagada, vemos su vida espiritual, no tiene esa gracia de Dios, no tiene esa vida de parte de Dios, hermano. ¿Cómo la iglesia puede dar a conocer la vida en Jesucristo, la vida en Dios? ¿Cómo? Creyendo en la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios y estar gozoso, dice la palabra de Dios, con lo que tenemos ahora. Gloria a Jesús. O sea que, por poner un ejemplo, nosotros no podemos alocarnos y hacer cualquier locura y perder los papeles. ¿Por qué? Porque, entre comillas, porque vemos que Dios no nos está bendiciendo, porque vemos que Dios no nos está ayudando. Por eso, repito otra vez, Dios no es indiferente a lo que está sucediendo dentro de nuestra vida o dentro de casa, hermano. Aleluya. Dios está al cuidado de todo detalle. Por eso la palabra de Dios dice, hay que estar contento con lo que tenemos ahora. Amén. Aleluya. Eso ahora es presente, el hoy. Es verdad que tenemos mucha necesidad, muchas cosas que resolver. Qué bonito fuera que todos nos
vaya bien. Aleluya. Qué bonito fuera que mi cuerpo enfermo sea sanado. Qué bonito fuera que la deuda que tengo el día de mañana me digan, ya está cancelado tu deuda. Qué bonito fuera, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y dónde dejamos el precio, la humillación, el arrodillarnos a Dios y el clamar a Dios para que Dios nos bendiga, hermano? Amén, Señor. ¿Acaso Dios se ha equivocado? ¿Acaso Dios es indiferente a lo que nos está sucediendo? ¿Acaso Dios está contento y que nos veamos, nos vea así sufriendo? No, hermano. Dios está presente en cada detalle de nuestra vida. Y si Dios ha permitido que nuestro cuerpo esté enfermo, tenemos que analizarnos. Yo estoy sirviendo a Dios. Yo estoy adorando a Dios. Yo estoy esforzándome en agradar a Dios. Y si tengo esta enfermedad, pues es la voluntad de Dios. Algún propósito de Dios tendrá. Algún propósito de Dios estará para con mi vida. Entonces no podemos decir, ay Señor, mira, estoy con esta enfermedad, estoy con esta dolencia, ya llevo mucho tiempo. Yo voy a tu casa, pago mi voto, me esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estoy en pecado? Solo Dios lo sabe. Y si nosotros cuando nos analizamos y a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que en verdad no estamos en pecado. Y como Dios pues, examina lo profundo de nosotros, entonces Él sabe hacer la obra. Gloria a Jesús. Y Él sabe cómo resolver esa situación. Y no muchas veces es trayendo la sanidad al cuerpo. Todo lo contrario, trayendo la paz en medio de la enfermedad. Como dice la alabanza, ¿no? Paz en medio de ¿qué? De la tormenta. Dígalo con convicción, hermano. De la tormenta. Aleluya. Paz en medio de la tormenta. Aleluya. Aleluya. Porque el Evangelio, como nos enseñaba el día de ayer, a través de la palabra, el Evangelio no es para cobardes, hermano. Gloria a Dios. El Evangelio son para gente valiente. Por eso Dios le dice a Josué, sé valiente, esfuérzate. Y lo vuelve a repetir, le dice, sé muy valiente. Ese enfoque que le da muy valiente, ¿qué quiere decir? Que hay que estar preparado, que la cosa no va a ser muy sencilla. Aleluya. Entonces la iglesia de Cristo tiene que saber a través de la palabra de Dios que la cosa en este camino no es sencillo. Pero hay una promesa de Dios que Él va a estar con nosotros, que Él no nos lo va a dejar. Porque la palabra de Dios dice, no te dejaré, ni te desampararé. Pero hay que esforzarse, Gloria a Dios. hay que ser muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear con mi hermana? ¿Para pelear con mi hermano? No, ser muy valiente para obedecer y hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque hay mucha gente que le gusta pelear, que le gusta levantar su voz. Wow, y la gente puede pensar, mira qué espiritual esa persona, cómo alaba a Dios, cómo se levanta, cómo hace defensa de la palabra de Dios. Pero así no es, hermano. Peleando yo con mi hermana, peleando yo con mi hermano, o peleando entre líderes, eso no es hacer la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas, y a mi prójimo, que le escuche el mundo, y a mi prójimo como a mí mismo. Eso es todo. El trabajo y la labor del pueblo de Dios: amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Amén, así es. Entonces, a través de esas dos cosas tenemos que darnos cuenta que si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano. Porque hay mucha gente que se llena la boca de hablar de Dios, de enseñar al pueblo de Dios, pero al final, ¿qué va a pasar? Que Dios le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Amén.
Son gente que enseñaba la palabra de Dios. Son gente que iba por todo el mundo enseñando la palabra de Dios. Pero no es el hecho de que yo conozca la palabra de Dios. El hecho es que, teniendo ese conocimiento, haga la voluntad de Dios, hermano. Gloria a Dios. Porque esa gente hablaba de Dios. Pero ¿qué dice Mateo? Vamos rapidito. Mateo capítulo 24. Maravilloso el nombre de Jesús. Estamos aprendiendo la palabra de Dios, hermano. Y eso es lo que le agrada a Dios, que aprendamos la palabra de Dios. No que vengan aquí a dar una palabrería a cualquier hermano, no. Aprender la palabra de Dios. Para todos, hermanos. Acá no hay excepción alguna de ninguna persona. Maravilloso el nombre de Jesús. Le dije Mateo, ¿no? Amén. Dice en el capítulo 24. Gloria a Dios. Santo eres Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Deme un segundo que ahora le encuentro, hermano. Santo sea tu nombre, aleluya. Era el número, Mateo 7. Gloria a Dios, santo Jesús. Maravilloso el nombre de Jesús. Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Mateo 7, el versículo 21 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Aleluya. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Señor. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria. La gente pecadora dice: ay, Señorcito, ay, Diosito, ay, y está en pecado. Aleluya. No se ha arrepentido, Gloria a Dios. no ha abierto su corazón a Cristo, no ha aceptado a Cristo, no ha aceptado la salvación de Cristo, y está diciendo: ay, Diosito, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado tenemos a la gente que en verdad empezaron bien el camino de Dios, hablando de Dios, adorando a Dios, pero ¿qué dice más adelante? El 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Hermano, la gente del mundo, Gloria a Dios. la gente pecadora del mundo, ¿puede echar fuera demonios? ¿Puede hacer milagros? ¿Puede profetizar la palabra de Dios? No. Está hablando del pueblo de Dios, Amén. de gente que en verdad profetizaba, Gloria a Dios. de gente que en verdad echaba fuera demonios. ¿Ah? Eso no es cualquier cosa, hermano. Amén. Aleluya. Iglesia de Cristo, eso no es cualquier cosa. Que gente que conoce la palabra de Dios, tenía esa experiencia de Dios. Eso es pero la gloria de Dios, hermano, que veamos que venga un endemoniado y Dios lo liberte. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios, ¿o no? Amén. Y veamos que una persona venga enferma, desahuciada, y de parte de Dios nosotros podamos sentirse: venga por aquí porque Dios lo va a sanar. Aleluya. Y Dios va a hacer milagro. Eso es glorioso, ¿no? Eso es maravilloso, hermano. Amén. Aleluya. Eso es para llenarnos de la gloria de Dios y alabar a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios dice que inclusive esa gente que hacía todo eso, ¿qué dice? El 23 dice: y entonces le declararé a toda esa gente: nunca os conocí. Y la pregunta sería: pero si esa gente hacía cosas de parte de Dios, ¿cómo es que Dios no lo conocía? Gloria a Dios. Mira, yo voy a decir una cosa. Por eso nosotros pudimos empezar bien, pero luego nos corrompimos, luego nos apartamos de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y en el poder de Dios, mire,
Dios nos conoce cuando empezamos. Y Dios nos está viendo el camino que estamos llevando, haciendo su voluntad. Pero cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, cuando esa persona ya está en pecado, Dios nos deja de conocer. Sí, Señor. Aleluya. Dios ya no se acuerda de lo bueno que hayamos hecho antes, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios y ya no nos conoce Dios. Entonces la gente que está en pecado, Dios no lo conoce. Gloria a Jesús. Por eso la iglesia tiene que tener en cuenta y entendimiento que no podamos decir Dios te bendiga a todos los pecadores. No, hermano, a todos los pecadores tienen que arrepentirse de su pecado. Santo eres Jesús. Tienen que venir a Cristo. Tienen que aceptar a Cristo, aceptar su palabra y hacer la voluntad de Dios, hermano. Para que conozca a Dios. Para que Dios lo bendiga. ¿O no? Gloria a Dios. Amén. ¿Deseamos que Dios lo bendiga o no? Amén. En verdad la iglesia desea que Dios bendiga este mundo, pero Amén. la voluntad de Dios es que esa gente venga a Cristo. Amén. Señor. Porque Dios no puede bendecir a ningún pecador, hermano. Aleluya. ¿Me equivoco? Amén. Amén. ¿Me equivoco? Gloria a Jesús. Dios no puede bendecir a ningún pecador. Inclusive dentro de la iglesia, si esa persona está en pecado, Dios no lo puede bendecir tampoco. Aunque aparentemente alaba a Dios, hace milagros, profetiza, echa fuera demonios. Y sucede el milagro. Aleluya. Sucede que esa persona está haciendo libre de los demonios. Pero ¿cómo es eso? Si esa persona está en pecado, ¿cómo que sucede ese milagro? Es que la palabra de Dios no está sujeta a ninguna persona. Es la palabra de Dios quien hace la obra. No somos nosotros, hermano. Y por el hecho que sucede el milagro, yo no puedo confiarme por el milagro que está sucediendo y yo seguir en mi pecado. Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Una cosa es el pecado y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Aí nessa condição, porque há muitas coisas, eu já no momento aí nessa condição, quando a pessoa está orando, acontece esse milagre. Esse milagre viene da parte de Deus ou é o inimigo que está haciendo essa confusão aí, que é ele mesmo que hace? La palabra de Dios bien clara, vuelvo a repetir, repito otra vez. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La explicación que le dije hace un momento, Dios nos conoce cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pero cuando hay pecado, ya Dios no nos conoce. Y por el hecho que sigan sucediendo milagros, por el hecho que sigan sucediendo liberaciones, no quiere decir que Dios está con nosotros. Pero los milagros son de Dios. Los milagros los hace Dios. El enemigo también puede hacer milagros, pero aquí la palabra está diciendo muy claramente, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, en tu nombre, en el nombre de Dios, no está diciendo en el nombre de otro, no, en el nombre de Dios se hacían los milagros. En el nombre de Dios profetizaban, en el nombre de Dios echaban fuera demonios. El enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo, que el Señor lo reprenda, también hace milagros. Pero Dios nunca va a dejar en vergüenza al pueblo que verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Por eso vuelvo a repetir, no nos fiemos de que porque esa persona hace milagros o esa gente hace liberación. Es lo que vemos ahora por la televisión. Todo el mundo loco, wow, mira cómo resucitó una persona, cómo fue liberada esa persona, todo el mundo ahí. Pero toda esa gente está en pecado. Aleluya. Entonces aquí lo que se trata es hacer la voluntad de Dios, esforzarse y ser valiente en obedecer la palabra de Dios, hermano. Amém.
para alcanzar la bendición, para que Dios nos siga conociendo. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos esforzamos, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos protege. Como dice aquí el Josué, como habíamos leído, que Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero hay que hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. La familia de Coré fue la que se rebeló contra Moisés, ¿no? ¿Qué le pasó? Dios no le perdonó, hermano. ¿Se da cuenta? Yo cuánto quisiera que eso suceda ahora, para que dentro de la iglesia muchos pecadores que hay, se abra la tierra y los coma vivos, hermano. Eso no es maldad, por si acaso. Eso no es que mi deseo, wow, mira ese deseo de ese hombre malvado, ese deseo de esa gente que quiere que se vaya al infierno. Yo no deseo que nadie se vaya al infierno. Lo que la iglesia tiene que desear es que la palabra de Dios sea predicada y que la gente venga al conocimiento de Dios y haga la voluntad de Dios para que Dios lo bendiga, Dios lo salve, hermano. Entonces, lo que nosotros no podemos caer en el humanismo y desear bendición a gente que está en pecado. Santo es Jesús. Porque Dios no puede bendecir a ningún pecador. Amén. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, hermano. Y no hemos entrado a lo que hemos leído. Alabanza a Cristo, hermano. Pero Dios hace su obra como Él quiere hacerla. Amén. Es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está enseñando, hermano. Entendamos una cosa, otra vez repito, perdonen que sea repetitivo esto, pero la iglesia tiene que saber que la persona que está en pecado, Dios no lo puede bendecir. Gloria a Jesús. Primero tienen que venir al conocimiento de Dios, arrepentirse de su pecado para que Dios lo bendiga. Amén. Porque si nosotros estamos deseando que Dios lo bendiga a una persona que es pecador, esa persona va a seguir en su pecado. Y nosotros, por el humanismo, estamos hablando algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo Dios nos bendice a nosotros? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos esforzamos en agradar a Dios. Amén, hermano. Hay que recordar cómo Dios llegó a nuestra vida, cómo Dios nos encontró a través de su palabra, nos alcanzó. ¿Y qué es lo que Dios hizo con nosotros? Antes estábamos en pecado, no teníamos paz, no teníamos felicidad. Era una aparente, entre comillas, felicidad, entre comillas, paz, pero no era una verdadera paz. Había dinero, había mucho, ¿cómo se dice? Derroche, ¿no? Amén. Y aparentemente la gente que lo veía a esa persona, uy, mira, wow, qué felicidad esa gente, cómo tiene muchas cosas, cómo le va bien, le sonríe la vida, dice. Están en pecado y le sonríe la vida, están bebiendo, borrachos, un mujeriego, adúltero, fornicario, y le sonríe la vida, dice. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Será cierto que Dios bendice o no bendice? Entonces hay que estar bien claro en la palabra de Dios, hermano. Dios no bendice a ningún pecador. Aleluya. Pero en la soberanía de Dios, escucha, hermano, en la soberanía de Dios, Él hace como Él quiere hacerlo. Pero la palabra de Dios es clara. Amén. Pero es Dios quien hace las cosas. Amén, hermano. Es Dios quien hace todas las cosas, pero la palabra de Dios a nosotros nos enseña que Dios no bendice a ningún pecador. Maravilloso el nombre del Señor, hermano. Amén. Vamos a repetir, vamos al capítulo 25 de Mateo, para hablar rapidito de lo que hemos cogido. Mateo capítulo 25, el versículo 14 dice, la palabra de Dios dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos,
a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Rápidamente, hermano, y termino con esto. La palabra de Dios dice, hablando del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, amén, que dio talentos a sus siervos. Y dio a cada uno, la palabra de Dios lo dice, nuestro Señor Jesucristo lo dice, y dio a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Eso quiere decir, hermano, que cuando Cristo venga, nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que Dios nos ha encargado hacer. Gloria a Dios. Usted tiene, digamos lo general, tenemos que pedirle a Dios que nos haga conocer la capacidad o el talento que Dios nos ha dado. Porque cada uno de nosotros tenemos un talento de parte de Dios. Algunos tienen 2, algunos tienen 3, algunos tienen mucho talento y algunos tienen solamente 1. Gloria a Dios. Pero por el hecho que esa persona tenga 1 no significa que es menos del que tiene 5. Y el que tiene 5 no es más del que tiene 1. No es así. Así no funciona el sistema de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios dio conforme a su capacidad. Y si nosotros tenemos solamente un talento y lo descubrimos y sabemos que eso es lo que Dios me ha dado, me ha encargado, entonces tengo que producir ese talento.
Un ejemplo de ese talento, ¿qué puede ser? Gloria a Dios. ¿Qué puede ser un ejemplo? Aleluya. Abiertamente, un ejemplo, ¿qué puede ser? Dígalo fuerte. Gloria a Jesús. ¿Ah? Un ejemplo puede ser cantar. Gloria a Dios. Que en los caminos del Señor, Dios, esa persona ha descubierto que puede cantar a Dios. Amén. Entonces tiene que hacerlo bien, Amén. delante de la presencia de Dios, con excelencia, con esfuerzo, con valentía, Señor. delante de la presencia de Dios. Y no solamente cantar en la iglesia, cantar en todo sitio, Amén. en todo lugar, porque es bonito cantar en la iglesia, ¿no? Que todos los hermanos le ven, ay, mira qué bonita voz que tiene la hermana, qué bonita voz que tiene el hermano. Y la gente del mundo no sabe que canta a Dios. Gloria a Dios. Y su familia y su hogar no sabe que alaba a Dios. Y está mudo, está muerto. Pero en la iglesia sí, ¿no? Que lo vean todo, que canta bonito, que alaba a Dios. Pero en la casa toda muerta, apagada, sin vida, sin presencia de Dios, sin Espíritu Santo. Santo Jesús. Eso no va a pedir cuenta a Dios, hermano. Aleluya. Si Dios le ha dado esa capacidad de cantar, cante en la iglesia, cante en su trabajo, cante en la casa, cante en la calle y en todo lugar donde vaya. Maravilloso el nombre de Jesús, hermano. Porque a través de ese talento, a través de esa capacidad, Dios le va a respaldar, le va a bendecir. Gloria a Dios. Porque le está dando a Dios, hermano. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que cuando venga su Señor, va a pedir cuenta a cada uno. Y al que sabía cantar, ay Señor, yo sé que sabía cantar, pero lo hacía en privado, para que nadie me vea, para que nadie me escuche, para no tener problemas, para que mi esposo no se moleste conmigo, o para que mi marido o mi esposa no se enfade conmigo, mi compañero no se enfade conmigo. Obviamente que tampoco no vamos a hacer locura, ¿no? Pero hay que hacerlo. Si nosotros tenemos ese sentir de alabar a Dios, tenemos que alabar a Dios, hermano. Que la gente vea, oye, ¿pero qué estás cantando? Estoy escuchando, y estoy cantando a Dios, estoy alabando a Dios. Amén. Yo le voy a decir una experiencia, hermano, no lo digo por mí, que Dios me guarde mi corazón. Amén. Pero cuando estaba en España, trabajando en el trabajo, yo sentía la presencia de Dios y alababa a Dios, hermano. Mi corazón se quebrantaba en la presencia de Dios. Yo no quería llorar, me hacía fuerte, Señor, no, pero yo quería alabar a Dios. Pero sentía la presencia de Dios, alabando a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Eso qué significa? Que de Dios se está agradando de esa alabanza. Amén. Aleluya. Y solamente con un solo talento. Gloria a Dios. ¿Qué será el que tiene 5? ¿Cuál es otro talento? Un ejemplo. Lo que Dios le ha permitido, el idioma que usted sabe hablar. Gloria a Dios. Eso también es un talento. Señor. Aleluya. ¿Para qué? ¿Para que lo guarde para usted? ¿Para que diga que usted habla otro idioma? No, hermano, para que hable a otros. De esa gente que entiende ese idioma. Usted le hable la palabra de Dios, hermano. Y la gente vea, pero esta persona no es de esa nación, pero ¿cómo habla el idioma? Bendito Cristo. Y habla la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús, hermano. ¿Se da cuenta? Que Dios también tiene en cuenta de las capacidades que Dios nos ha dado. Dios tiene en cuenta. Si Dios le ha permitido que conozca algo, pueda desarrollar algo, pueda saber algo, ejérzalo, hermano. Porque Dios lo va a pedir cuenta por si acaso. Hasta ahí la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Alabanza a Cristo, hermano. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, amado, porque tú eres bueno. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos estás ayudando. Hasta aquí tu misericordia, tu presencia.
Tu Espíritu Santo, Señor, sigue con nosotros. Gracias, Padre. Queremos seguir adorándote, bendiciendo. Queremos seguir en comunión, Padre Celestial, dándote toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Rendir nuestra vida delante de tu presencia, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. A esforzarnos y a ser muy valientes, Señor, con el mandato y el encargo que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Dios amado. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El mensaje a tiempo. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, Biel, Suiza. Visítanos. Wasserstraße, 52, Biel, Viena. Días de servicio: viernes 18:30 horas, sábado 17 horas, domingo 10:30 horas.